Y dijo el Señor: Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. El Santo Padre, Benedicto XVI, en su aprobación y promulgación del compendio del Catecismo escribió: Agradezco infinitamente a Dios nuestro Señor el haber dado este catecismo por mi venerado y amado predecesor, el Papa Juan Pablo II. Estos, la Iglesia, el Papa y el Catecismo, son los fundamentos de esta catequesis de primera comunión. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos, queridos amigos, a nuestro curso para padres y catequistas de primera comunión. Hoy con la segunda parte de la lección 36. Hoy nos dedicaremos exclusivamente a hablar de la oración. Concretamente, los puntos 534 a 577 del compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Y vamos a comenzar con algunas nociones o descripciones o definiciones de lo que es la oración tal como lo enseña el Catecismo. Mónica, te saludo, porque no te saludé al iniciar el programa. Está muy bien, está muy bien. Así Muchas que gracias. Gracias por venir. Un gusto, por favor. Y te voy a pedir justamente que me leas lo que dice el compendio sobre la oración. La oración es... La oración es la elevación del alma a Dios o la petición al Señor de bienes conformes a su voluntad. También. Es siempre un don de Dios que sale al encuentro del hombre. Es relación personal y viva de los hijos de Dios, con su Padre infinitamente bueno, con su Hijo Jesucristo y con el Espíritu Santo que habita en sus corazones. Muy bien, y yo les recomiendo vivamente que lean, estudien esto que nos enseña el compendio, si pueden, que tomen el catecismo más gordo, porque es la cuarta parte del catecismo, cuarta y última parte del catecismo, que es muy rico y pueden dar muchas pistas, por decirlo de alguna manera, para mejorar en la propia oración personal. Una de las verdades que uno se encuentra al inicio del compendio, también del catecismo, es esta idea, ¿no?, que la oración es un don de Dios, que la iniciativa es de Dios, que en el hombre la oración siempre es respuesta. Esto es muy interesante, porque si queremos rezar bien, lo primero que tenemos que hacer es pedirle a Dios este don. Cuando al Papa Juan Pablo II le preguntaba el periodista Vittorio Messori, ¿cómo hace el Papa la oración?, él respondía: el Papa hace la oración como se le inspira el Espíritu Santo. Y esta es una gran verdad. Por eso vamos a aprovechar para pedirle al Espíritu Santo, al comenzar este programa, que realmente nos enseñe, como maestro que es, a hacer muy bien la oración de los hijos de Dios. Bueno, el capítulo primero del compendio nos habla de la revelación de la oración. Y vamos a ver justamente cómo nos enseñan distintos personajes, por decirlo de alguna manera, santos ellos, a hacer la oración. Primero comienza hablando de que existe una vocación universal a la oración, que todas las religiones, de todas las culturas, siempre se ve este deseo de Dios por parte del hombre. Y vuelve a repetir esto, ¿no? Pero es Dios quien primero e incesantemente atrae a todos a este misterio. Es Dios, en nosotros es respuesta. Por eso, gracias, Señor, por este don. Muy bien, ¿qué nos dice de Abraham Mónica el compendio? Abraham es un modelo de oración porque camina en la presencia de Dios, le escucha y obedece. Muy bien, su oración es un combate en la fe, recordarán todos la vida de Abraham, porque aún en los momentos de prueba, él continúa creyendo que Dios es fiel. ¿Y la oración de Moisés? Es modelo de la oración contemplativa. Dios, que llama a Moisés desde la zarza ardiente, conversa frecuente y largamente con él, cara a cara, como habla un hombre con su amigo. También nos cuenta el catecismo que el pueblo de Dios rezaba a la sombra de la morada de Dios, esto es, a la sombra del Arca de la Alianza y más adelante del Templo de Jerusalén. Sobre la oración de David, Mónica. Es modelo para la oración del pueblo, puesto que es adhesión a la promesa divina y confianza plena de amor. También se nos dice que los profetas sacan de la oración esa luz y esa fuerza para su misión y para su propia conversión.
de Elías nos dice que es el padre de los profetas y le suplicó diciendo, respóndeme, Señor, respóndeme. Los salmos se ubican en el vértice de la oración del Antiguo Testamento. Recordarán ustedes que la mayoría de los salmos tenemos que adjudicárselos al rey David, quien sobre todo a través de estos versos, de estos cantos, lo que hace es pedir perdón a Dios por sus pecados. Por eso rezar con los salmos realmente es algo muy bueno y muy oportuno. Por eso dice el Catecismo, siguen siendo un elemento esencial y permanente de la oración de la Iglesia que se adaptan a los hombres de toda condición y tiempo. Bueno, veamos entonces ahora a continuación cómo la oración es plenamente revelada por nuestro Señor. El Señor es nuestro modelo en todo, también, evidentemente, es nuestro modelo en la oración. Jesús, como todo hombre, Jesús es verdadero Dios, verdadero hombre, aprendió a orar de su madre. Aprendió las primeras oraciones que le enseñaba que su madre, pero también, dice el compendio, que la oración de Jesús brota de una fuente más secreta, puesto que es el Hijo de Dios quien se dirige al Padre en una oración filial perfecta. El Evangelio nos muestra frecuentemente a Jesús en oración. En los momentos más importantes de su vida, Jesús se retira a hacer oración, a hablar con el Padre. Lo vemos antes de comenzar su vida pública, 40 días de oración en el desierto. Lo vemos antes de entregarse al Padre como ofrenda, muriendo en la cruz, se retira al huerto de los olivos a rezar. En fin, muchos son los ejemplos que el Señor nos da de oración, además del Padre Nuestro, que ya veremos y nos detendremos en él con tiempo. Jesús lleva al cumplimiento la voluntad del Padre, lleva el designio amoroso del Padre y toma sobre su espalda todos los pecados de los hombres, todos los pecados de los hombres para que sean perdonados. También toma todas las súplicas y la intercesión. La oración de intercesión es la de rezar por otros. El Señor fue quien nos libró, fue quien pagó, por decirlo de alguna manera, el precio de los pecados de todos los hombres. Jesús nos enseña a orar no solo con la oración del Padre Nuestro, sino también cuando Él mismo ora. Nos enseña las disposiciones requeridas, que son, Mónica. La pureza del corazón, que busca el reino y perdona a los enemigos. ¿Qué más? La confianza audaz y filial, que va más allá de lo que sentimos y comprendemos. La vigilancia, que protege al discípulo de la tentación. Muy bien. También nos dice el Catecismo que nuestra oración es eficaz porque está unida al Señor. Si nosotros justamente pedimos que el Señor interceda ante nosotros, es Jesús el que pide. Él mismo nos dijo qué valor tiene esta oración cuando afirmó, pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea colmado. También nos invita, en más de un lugar, el Catecismo, como veremos, a imitar a nuestra Madre, la Virgen. La oración de María se caracteriza por su fe y por la ofrenda generosa de todo su ser a Dios. Su fiat mi secundum verbum tuum, su hágase en mí según tu palabra, tendría que ser siempre la respuesta del hombre, que en todo momento busca cumplir o hacer o realizar la voluntad de Dios. ¿Qué más nos dice el compendio, Mónica? La Madre de Jesús es también la nueva Eva. Ella ruega a Jesús, su Hijo, por las necesidades de los hombres. Además de la intercesión de María en Caná de Galilea, el Evangelio nos entrega el Magnificat, que es el cántico de la Madre de Dios y el de la Iglesia. Muy bien. Ya veremos más adelante cómo tenemos que pedirle a la Virgen que nos ayude, rezarle a la Virgen, rezar con la Virgen y rezarle a la Virgen. Pero eso lo volvemos a ver un poquito más adelante. Ahora continuamos con el otro título del compendio, que es la oración en el tiempo de la Iglesia. Y comienza diciéndonos que ya la primitiva comunidad de Jerusalén es educada por el Espíritu Santo para la oración. Y los Hechos de los Apóstoles, en su capítulo 2, versículo 42, dice, Mónica, que acudían asiduamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones. Muy bien.
decíamos que es el Espíritu Santo el maestro interior de la oración cristiana. Él es quien educa a la Iglesia en su vida de oración. ¿Y cuáles son, Mónica, las formas esenciales de la oración? Ellas son la bendición y la adoración, la oración de petición y de intercesión, la acción de gracias y la alabanza. Muy bien. Y ahora hablaremos un poquito de cada uno de ellos. La bendición es... La respuesta agradecida del hombre a los dones de Dios. La adoración es... La prosternación del hombre que se reconoce criatura ante su Creador 3 veces santo. ¿Y cuáles pueden ser las formas que puede tener la oración de petición? Petición de perdón o también súplica humilde y confiada por todas nuestras necesidades espirituales y materiales. Pero la primera realidad que debemos desear es la llegada del reino de Dios. Muy bien, por eso en nuestra oración siempre es lógico que acudamos al Espíritu Santo, que acudamos a la Santísima Virgen, a nuestro ángel de la guarda, y que en nuestra oración adoremos, pidamos por nuestras necesidades y la de los demás. También pidamos perdón por nuestros pecados, demos gracias. Estas son maneras o cosas concretas que uno puede decir al dirigirse a Dios, ¿no? Bendecir, pedir una bendición es reconocerlo a Dios como quien es nuestro Padre, nuestro Creador, quien nos protege, quien nos cuida. Pedir la bendición de Dios de alguna manera también es comprometerse uno, porque si uno le pide a Dios que a uno lo cuide y lo proteja, lógicamente uno procurará portarse como un buen hijo suyo. ¿Y en qué consiste la oración de intercesión? Consiste en pedir en favor de otro. Esta oración nos une y conforma con la oración de Jesús, que intercede ante el Padre por todos los hombres, en particular por los pecadores. La intercesión debe extenderse también a los enemigos. Así es. También la Iglesia, desde el primer momento, da gracias a Dios. Lo hace incesantemente y sobre todo cuando celebra la Eucaristía. La Eucaristía es el culmen, digamos, es el tesoro más grande que tiene la Iglesia. La Iglesia vive de la Eucaristía. El mejor lugar y la mejor manera de rezar es justamente participar en la Eucaristía, donde justamente tiene esos 4 fines, ¿no? Adoración y alabanza, acción de gracias, petición de perdón y petición por nuestras necesidades. Muy bien, ¿y qué es la alabanza entonces? Es la forma de oración que de manera más directa reconoce que Dios es Dios. Es totalmente desinteresada, canta a Dios por sí mismo y le da gloria por lo que Él es. Muy bien, pasamos al capítulo 2 y vamos a ver lo que es la tradición de la oración. Entonces comenzamos diciendo que a través de la tradición la Iglesia enseña a orar a los hijos de Dios. En efecto, la oración no se resume o se reduce a la manifestación espontánea de un impulso interior. En el sentido de decir que la oración no es solo sentimiento, porque si no, a veces dicen, no, yo, Padre, rezo cuando lo siento. O sea, rezar cuando uno lo siente está muy bien, pero también hay que rezar cuando uno no tiene ganas, porque lo dice claramente el compendio, lo dice muy bien el catecismo, que la oración es combate, que muchas veces hay que rezar sin ganas. Como uno también en la vida hace muchas cosas sin ganas. Uno muchas veces no tiene ganas de ir a trabajar, no tiene ganas de ir al dentista, no tiene ganas, pero lo tiene que hacer porque es su obligación. Y nosotros como criaturas tenemos también obligación de adorar y alabar y agradecer a nuestro Creador. Por eso nos dice el catecismo que la oración implica, Mónica, contemplación, estudio y comprensión de las realidades espirituales que se experimentan. Muy bien. ¿Y cuáles son las fuentes de la oración cristiana? La palabra de Dios, que nos transmite la ciencia suprema de Cristo. La liturgia de la Iglesia, que anuncia, actualiza y comunica el misterio de la salvación, las virtudes teologales, las situaciones cotidianas, porque en ellas podemos encontrar a Dios. Muy bien, o sea que ¿ves cómo nos va abriendo el panorama, el compendio, y nos va explicando cómo podemos hacer nuestra oración? Qué bueno es que esta oración sea litúrgica, es rezar con los textos de la liturgia. Qué bueno que es que lleves a la oración lo que te pasa cada día, tus preocupaciones, que lleves a la oración tus deseos, que lleves a la oración tus cruces, los problemas de los demás. Todos esos, los temas de nuestra vida tienen que ser temas de nuestra oración. Bueno, la Iglesia también nos muestra diversos caminos. En primer lugar, podemos decir que Jesucristo es el camino, yo soy el camino.
Por eso la Iglesia dice, y lo veremos más adelante, que muchas veces por Cristo nuestro Señor, por Cristo. Yo hago las cosas por Cristo, por Él, y también voy por Él y para Él. Entonces, puede haber muchos y muy diversos también caminos de oración, y es el magisterio quien tiene que discernir sobre la fidelidad de ese camino, ¿no? Por ejemplo, la Iglesia se ha manifestado hace unos años claramente para distinguir lo que es la oración de lo que es el yoga o la contemplación. ¿Meditación? La meditación trascendental, ¿no? O sea, que uno encuentre una posición relajada, eso está bien, pero la búsqueda, el yoga en definitiva y la meditación trascendental van en busca de la nada y la unión con la nada. Nosotros buscamos la unión con Dios, ¿no? O sea, ahí, por ejemplo, el catecismo, ustedes los pueden buscar en la página de la Santa Sede, explica claramente, ¿no?, que el yoga y la meditación trascendental no tienen nada que ver con la oración cristiana. Entonces el camino, decíamos, es Cristo, y su humanidad es la única vía por la que el Espíritu Santo nos enseña a orar. Por eso las oraciones litúrgicas, repetimos, concluyen con la fórmula por Jesucristo nuestro Señor. Puesto que el Espíritu Santo es el maestro interior de la oración, nosotros no sabemos pedir como conviene, dice San Pablo. Entonces la Iglesia nos exhorta a invocarlo e implorarlo en toda ocasión, diciendo, ven Espíritu Santo. Muy bien, y ahora vamos a hablar un poquito más de la Virgen María, como les decía. Mónica, en virtud de la singular cooperación de María con la acción del Espíritu Santo, la Iglesia ama rezar a María y orar con María, la orante perfecta. María, continúa. María, en efecto, nos muestra el camino que es su Hijo, el único mediador. La Iglesia reza a María ante todo con el Ave María, oración con la que la Iglesia pide la intercesión de la Virgen. ¿Y qué otras oraciones? Tenemos el rosario, el himno Acatistos, la paráclisis, los himnos y cánticos de las diversas tradiciones cristianas. Aclaramos, paráclisis es la oración de súplica a la Virgen María, ¿no? Es una oración de súplica, exactamente, y el himno Acatistos o Acatistos es una oración de la liturgia oriental griega, preciosa. Si no la conocen, búsquenla, por ejemplo, también en internet, y la van a poder rezar. Bueno, también los santos han sido modelos de oración. A ellos pedimos que intercedan ante la Santísima Trinidad, y su intercesión es el más alto servicio que prestan al designio de Dios. También la familia cristiana constituye el primer ámbito de la educación, de la oración. O sea, los niños de las familias cristianas aprenderán a rezar de sus padres. También las catequesis o los grupos de oración pueden ser un instrumento maravilloso para la pedagogía de la oración, porque la catequesis no es solo conocimiento, sino es oración y conocimiento de Jesucristo y trato personal con Él. Muy bien, no dice el catecismo que se puede rezar en cualquier lugar, pero evidentemente vale la pena buscar un buen lugar. Por eso el templo es el lugar propio de la oración litúrgica y la oración eucarística, pero también hay otros lugares, como por ejemplo, Mónica. Un rincón de oración en la casa familiar, un monasterio, un santuario. Muy bien. Y respecto de la vida de oración, la Iglesia, si bien decíamos, se puede rezar siempre, en todo momento, en todo lugar, y además es el objetivo, la meta, ser contemplativos, rezar de día todo el día. Pero para ello tenemos que poner esfuerzo y aprovechar esos ritmos que nos invita la Iglesia, que ¿cuáles son, Mónica? La oración continua. Oración de la mañana y del atardecer, antes y después de las comidas, las liturgias de las horas, la Eucaristía dominical, el Santo Rosario, las fiestas del año litúrgico. Muy bien. La tradición cristiana ha conservado tres principales modos de expresar y vivir la oración. Estos son... La oración vocal, la meditación y la oración contemplativa. Muy bien. ¿Qué es la oración vocal, Mónica? Asocia el cuerpo a la oración interior del corazón. Incluso quien practica la más interior de las oraciones no podría prescindir del todo en su vida cristiana de la oración vocal. Muy bien. ¿Qué más? Esta debe brotar siempre de una fe personal. Con el Padre Nuestro, Jesús nos ha enseñado una fórmula perfecta de oración vocal. Muy bien. La meditación es una reflexión orante que parte sobre todo de la palabra de Dios, en la Biblia,
hace intervenir la inteligencia, la imaginación, la emoción, el deseo, para profundizar en la fe, para convertir el corazón y fortalecer la voluntad de seguir a Cristo. ¿Y la oración contemplativa? Es una mirada sencilla a Dios en el silencio y el amor. Es un don de Dios, un momento de fe pura, durante el cual el que ora busca a Cristo, se entrega a la voluntad amorosa del Padre y recoge su ser bajo la acción del Espíritu. Muy bien, por eso es muy linda la definición de Santa Teresa sobre lo que es la contemplación. Ella la define como una íntima relación de amistad, estando muchas veces tratando a solos con quien sabemos que nos ama. La oración es un don de la gracia, pero presupone siempre respuesta. Dios no obliga a nadie a rezar, Él invita, pero el hombre es el que tiene que aceptar esa invitación. Repetimos que la oración es combate porque supone esfuerzo. El combate de la oración es inseparable del progreso en la vida espiritual, porque se ora como se vive, porque se vive como se ora. Además de los conceptos erróneos sobre la oración, ya decíamos algunos, muchos piensan que no tienen tiempo para orar o que es inútil. Y esto es un verdadero error, porque si no fuera por Dios no existiríamos. Entonces ya con esa sola razón tenemos muchos motivos como para rezar. Quienes oran pueden desalentarse frente a las dificultades o aparentes fracasos. Para vencer esos obstáculos, ¿qué podemos hacer, Mónica? Mejor dicho, bueno, ¿qué virtudes o qué medios se pueden poner para superar estos obstáculos? Contamos con la humildad, la confianza y la perseverancia. Muy bien. Una dificultad habitual es la distracción, ¿no? Que se nos va la cabeza para otros temas. A veces esas distracciones podemos convertirlas en temas de oración también, porque los temas que nos distraen son los temas que realmente nos interesan. También nos habla el catecismo que Dios puede permitir un momento de sequedad, o sea que Dios permite que a uno se le haga especialmente difícil el rezar, que no tenga ganas de rezar. Bueno, esa oración hecha sin ganas valdrá mucho más que quizá una oración en la que uno está muy inspirado. ¿Qué es la asedia, Mónica? Es una forma de pereza espiritual debida al relajamiento de la vigilancia y al descuido de la custodia del corazón. La confianza filial se pone a prueba cuando pensamos que no somos escuchados. Orar es siempre posible, pues el tiempo del cristiano es el tiempo de Cristo resucitado, que está con nosotros todos los días. Por eso, como dice el catecismo, no es que uno reza cuando tiene tiempo, sino que uno se hace un tiempo para rezar, ¿no? Y después tiene que protegerlo a capa y espada, porque no puede ser que sea lo primero que salte cuando venga algún problema y Dios quede pospuesto. La oración y la vida cristiana son inseparables. No puede haber un santo sin oración. Y por último, y terminando, también el catecismo nos habla que recordemos especialmente la oración de la hora de Jesús, o sea, esa oración en el huerto, esa oración sacerdotal que hace en la última cena. Jesús, como sumo sacerdote de la nueva alianza, dirige su oración al Padre cuando llegue la hora de su paso a Dios, que es la hora de su sacrificio. Bueno, y hasta aquí nuestro programa de hoy. La verdad que es importantísimo este tema de la oración. Yo les decía al inicio que vale la pena leer despacio el compendio y sobre todo el catecismo. El catecismo y el compendio son libros de estudio, son libros para tener en casa y son libros para subrayar, son libros para meditar. Y este tema de la oración es maravilloso, porque es verdad que es Dios quien enseña a hacer oración, es Dios el que mueve, pero tiene que encontrar nuestra respuesta y nosotros tenemos que buscar cuál es la manera de rezar. Hay muchas maneras de rezar. Se puede rezar cantando, se puede rezar hojeando un álbum familiar y mirando las fotos de esa gente que queremos. Se puede rezar escribiendo, querido Jesús, hoy estoy muy distraído, te voy a hacer mi oración por escrito. O se puede hacer oración en voz alta, contándole. Es difícil, no sé si ustedes habrán probado alguna vez. Yo a veces cuando tengo un viaje largo y voy manejando, digo, bueno, voy a rezar en voz alta. Y sucede que uno habla 3 minutos y después empiezan las dificultades, ¿no? Cada uno verá cómo el Espíritu Santo le enseñe por dónde quiere que vaya. Pero la oración no tiene que faltar.
no tiene que faltar. Todos los días, a hora fija, si es posible, o en algún momento, 15 minutos, 20 minutos. Y me refiero no solo a la oración vocal del rosario, que vale la pena rezarlo y rezarlo en familia, la oración mental, la oración de hablar con Dios, contarle, explicarle, pedirle, agradecerle, escucharlo, porque hacer oración no es hablar con la pared, hacer oración es hablar con Dios, y Dios nos responderá. Quizá no en ese momento, quizá en otro, quizá por intermedio de nuestro confesor o por intermedio de una lectura espiritual, pero cuando nosotros le preguntamos, cuando nosotros le decimos, Dios nos responde. Por eso podemos estar muy contentos. Bueno, y terminando, les recuerdo que si tienen alguna inquietud, me pueden escribir a juanmariagallardo@gmail.com, y también que sepan que estas presentaciones y otros cursos más pueden encontrarlo tanto en institutodeteología.org como en oracionesydevociones.info. Aquí también está el email de Mónica, a ella también pueden escribirle si tienen alguna inquietud. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Dios mediante, el próximo programa será el número 37 y ya llegando al final de esta catequesis para padres y catequistas de primera comunión, porque son 40, así que estamos terminando. Me despido enviándoles la bendición, que Dios los bendiga y los haga muy santos. Amén. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. El Santo Padre, Benedicto XVI, en su aprobación y promulgación del compendio del Catecismo escribió: agradezco infinitamente a Dios nuestro Señor el haber dado este catecismo por mi venerado y amado predecesor, el Papa Juan Pablo II. Estos, la Iglesia, el Papa y el Catecismo, son los fundamentos de esta catequesis de primera comunión.